Bienvenidos todos a los que nos escuchan en Impunity Observer Podcast. El día de ahora tenemos una conversación sobre lo que está sucediendo en México ahora que ya Claudia Sheinbaum ha entrado a la presidencia. Para eso contamos con dos expertas mexicanas, Joana Guerra, que es doctora en ciencias, abogada y filósofa, profesora del Instituto Politécnico Nacional, directora de Alianzas Estratégicas para Liberty Plus y presidenta nacional de Ladies of Liberty Alliance en México. Y también Mariana Carmona, economista con maestría en blockchain y certificación en machine learning e inteligencia artificial. Actualmente desarrolla proyectos especiales para el Institute of Free Technology. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. El día de ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que pasó, digamos, con el ingreso de Claudia Sheinbaum a la presidencia el 1 de octubre y asumió el poder con la promesa de que se mantendrá el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador o AMLO y que dejó su cargo, si bien deja su cargo con una aprobación que ronda el 60%, existe un gran y alto nivel de pobreza y violencia. Entonces, qué implica un legado de AMLO? ¿En qué condiciones deja el país, considerando que las principales problemáticas que hemos escuchado son inseguridad, pobreza, informalidad y corrupción? Bienvenidas, Mariana y Joana. Por favor, tienen la palabra. Lo que implica el legado del expresidente López Obrador es un legado de futuro sombrío y de mucha incertidumbre y de que por primera vez en muchos años muchos mexicanos sentimos esa zozobra hacia futuro. O sea, no sabemos cómo vamos a estar en el futuro cuando, si bien el futuro siempre es incierto, teníamos más o menos un proyecto de nación que decías, bueno, ese es el proyecto del país y mientras tú sigas trabajando y echándole ganas, hay probabilidades y hay posibilidades. Pero ahora es un tema en el cual dices, bueno, aunque le eche ganas, aunque tenga la mayor disposición y optimismo, es difícil pensar que pueda haber posibilidades para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, el legado, por ejemplo, en temas de inseguridad. Al 20 de septiembre, que es la fecha publicada más reciente, hay 189.035 homicidios dolosos. Pese a que se reporta una reducción de la pobreza por ingresos, que luego podemos hablar de cómo es que esto sucede en términos estadísticos, hubo ahí un cambio en la producción de la información y por lo tanto un resultado muy optimista, ¿no? Pero al mismo tiempo que bajó la pobreza, las personas que son vulnerables por carencias sociales, sea salud, educación, acceso a los servicios de la vivienda, aumentó de 30 millones a 37,9 millones, 38 para redondear, ¿no? Es decir, 38 millones de personas, 8 millones más, que están en una tablita que en cualquier segundo pueden caer otra vez en la pobreza. Cuando reportan que bajó la pobreza 8,9 millones, o sea, es ese trueque de cifras, ¿no? De que por un lado te dicen bajó la pobreza, pero por el otro lado esas personas están en el borde de la pobreza. ¿Por qué bajaron? Porque se están transfiriendo grandes cantidades de recursos al ingreso de las familias, ¿no? Y entonces hay una aparente sensación de que hay dinero en la casa y no pasa nada. Pero si nos vamos a detalle con los datos, ya no voy a inundar muchos datos, pero en el tema de pobreza, ¿no? Tan solo el gasto en salud, o sea, las personas están recibiendo más dinero, pero perdieron servicios que ayudan a mantenerte fuera de la pobreza. Entonces, un caso es la salud, ¿no? Por un lado dicen que bajó la pobreza, pero por otro el gasto de bolsillo en salud pasó en el decil uno de ingresos, o sea, el decil más pobre. En 2018 se gastaba el 2,9% del ingreso familiar. Para la encuesta de 2022, el gasto de bolsillo en medicinas y servicios de salud es de 4,2%, o sea, un 1,2% más. Y las familias van más a hospitales privados y farmacias que dan servicio de doctor que a los hospitales públicos, como era el Seguro Popular que fue destruido, ¿no? Ahora, en cuestión de corrupción, el legado es simplemente la simulación, o sea, mucha propaganda es la bandera con la que el partido Morena vende, ¿no?
pero por otro lado, no hay ni una sola persona corrupta procesada, ¿no? El único que procesaron por corrupción era un acuerdo político para hacer más show mediático que perseguir la corrupción, y esta persona que es de las que recibieron transferencias ilícitas de Odebrecht, ¿no? Sobornos de Odebrecht, mintió para crear un caso, este, mintió diciendo tal político, tal diputado, tal senador recibió sobornos, y todos esos casos se cayeron porque todos eran mentiras para mientras el gobierno poder, digamos, dar una respuesta de que se estaba combatiendo la corrupción. Pero en realidad lo que pasó, el legado de López Obrador es que dejó desmanteladas y desaparecidas todas las instituciones que combatían la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción desapareció, ¿no? Con este pretexto de ahorrar presupuesto, se ha destruido todo un régimen de contrapesos. La perspectiva de crecimiento, por ejemplo, que teníamos de 2 a 3 a 5% si pasaban si se implementaban todas las reformas de atracción de inversión privada, se ha caído a una perspectiva de crecimiento a largo plazo menor al 1%. Es decir, México ya en el horizonte, en el futuro, ya es más pobre. Ya el PIB potencial, el crecimiento potencial se ha reducido en más de 3 puntos, ¿no? Podríamos haber crecido al 6, al 5, 6% hacia 2030, pues ya la perspectiva es de 1% o menor. Realmente nos deja la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? Es un término que utiliza, que no sé si él lo creó, sus presidentes de marketing o no sé, pero así se refieren para describir su proyecto de gobierno. Entonces, según ellos, la 4T es un cambio de la vida política, social, económica, y lo compara, por eso es la cuarta transformación, con transformaciones históricas como la independencia, la guerra de reforma, que es cuando se dividen el Estado y el clero, y la Revolución Mexicana. Según ellos, buscan combatir la corrupción, pero al final de cuentas, todavía el día que AMLO dejó de ser presidente en su última mañanera, porque hacía estas conferencias todas las mañanas para tener el control de los medios de comunicación. Entonces, todavía ese día firmó y estaba muy contento de reformas que afectan al país a largo plazo, como explicaron hace ratito. Y bueno, el legado es un Estado más intervencionista que ha afectado negativamente la economía, la libertad individual. Creó muchísimos programas de beneficencia social, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para jóvenes, acá les decimos ninis, que ni estudian ni trabajan. Entonces, por eso son ninis. Eh, a esas personas, a estos jóvenes, les dan dinero para en lo que o se meten a la escuela o encuentran trabajo. Entonces es muchísimo más cómodo pues ser nini, ¿no? Y eso genera pues esta dependencia al gobierno en lugar de promover la creación del empleo a nivel privado, ¿no? Aunque seas tú un pequeño empresario, un pequeño emprendedor que vendas tacos afuera de tu casa, pues eso, si tienes un salario fijo gratis dado por el gobierno, pues mejor. Igual, ¿no? La cancelación de proyectos como o sea, lo primero que hizo fue entrar y cancelar el nuevo proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, porque era de la mafia neoliberal. Y eso fue un golpe del que yo creo que nos vamos a recuperar como en muchísimos años, a la inversión privada, a la inversión extranjera. Y justamente ahí empiezan los problemas porque da un mensaje de inseguridad jurídica. Si ya se estaba construyendo un aeropuerto, ya tenías a los inversores y de repente hay este cambio de gobierno, entonces hay un clima de inseguridad jurídica que se ha mantenido y que incluso se ha agravado porque justamente ya no existen estos organismos autónomos que se encargó o de poner a personas que son acorde a a la cuarta T y están en favor de esta austeridad republicana, que es lo que ellos dicen, o simplemente los desapareció o no dictaban a las personas que tendrían que estar a cargo, ¿no? Entonces, todo este tipo de reformas, todo este tipo de políticas, pues al final están ahuyentando la inversión, están frenando el crecimiento económico, están creando un clima de inseguridad, corrupción, eh,
y eso nos afecta a todos y obviamente a nuestra libertad individual, ¿no? Entonces, no hay ni competencia, no hay emprendimiento, no hay ni seguridad, entonces es un legado bastante tétrico. Ahora que ya empieza este nuevo sexenio con Claudia Sheinbaum, ¿en qué creen ustedes que se asemeja y se diferencia de AMLO? ¿Hay una amenaza más fuerte o quizás hay una oportunidad? En seguimiento a la primera pregunta y cuál es en qué se parecen y en qué se diferencian, no se diferencia en nada. Lo que hubo durante estos últimos 6 años fue un gradual cambio de régimen, ¿no? Bajo la propaganda de combatir la corrupción, se destruyeron organismos que combatían la corrupción y se desmantelaron fideicomisos, proyectos que daban contrapeso, que hacían más dinámica la economía. Bajo ese pretexto, se fueron desmantelando poco a poco instituciones. Y lo que tenemos ahorita es ya tenemos un cambio de régimen con Claudia Sheinbaum, es lo que ellos llaman el segundo piso. Entonces, ella sigue y va a fortalecer este cambio de régimen. Aunque en el imaginario global México es una república democrática y todavía es miembro del G20 y de la OSD y de estos organismos de las creados por las democracias occidentales, México ya no es una democracia, ya no somos una democracia. ¿Qué tan autoritario o tiránico o dictatorial va a ser el régimen? Eso todavía no lo sabemos, pero eso ya se terminó. ¿En qué se parece Claudia Sheinbaum? En que ella vino a culminar el poder que faltaba de capturar, ¿no? Tuvieron una gran votación en las pasadas elecciones que les dieron mayoría en las cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados y Senadores, pero no tenían una mayoría calificada para cambiar la Constitución. Entonces, ahí ya se vio el primer golpe agresivo de lo que es un gobierno dictatorial, ¿no? Primero, la presión sobre los consejeros electorales para otorgar una sobrerepresentación en las cámaras, donde ganaste con el 54% de los votos, pero te dieron el 74% de las curules. Entonces, ya con eso puedes cambiar la Constitución sin ningún problema. Además de que ya tienen más de 20, son 27 estados gobernados por Morena. Entonces, con eso puedes cambiar la Constitución sin preguntarle a nadie. Entonces, ahí se vio la primera mano ya fuerte, ¿no? Presionar. Diputados que les faltaban 3 senadores para que pudiera pasar la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores. Bueno, hubo extorsión. Hubo uno que fue presionado al grado de llegar temblando a la Cámara de Senadores a cambiarse de bando y a votar. Dos que se cambiaron de partido un día antes de la votación, y uno más que curiosamente ese día metieron a la cárcel a su papá y estuvo todo el día en un ministerio público y no pudo ir a votar. Y eso ya les dio el pase de la reforma judicial. Junto con esa reforma vienen otras que arman todo el entramado institucional para que esto se pueda declarar como un país autoritario, ¿no? Que dan carta abierta a las fuerzas militares para, por ejemplo, tener atribuciones de Ministerio Público. La reforma que le permite a la Guardia Nacional encargarse de todos los asuntos civiles de los que ya se encarga, pero ahora sí de manera legal. Entonces vamos viendo cómo el régimen ya configuró este esquema, ¿no? Ya no hay poderes de la Unión, ya todos están centrados en la persona del presidente, ya no hay una, ya no hay fuerzas civiles en la seguridad pública, son fuerzas militares y ya en la Constitución, otorgadas esas en la Constitución, además de todo lo que los militares ya hacen, distribuir medicinas, controlar aduanas, manejar aeropuertos, carreteras. Entonces, si te pones a ver todo lo que los militares hacen y controlan, ¿quién se va a poder poner en contra de este régimen si empieza a haber problemas de crisis humanitarias, económicas y tal?
si son los militares los que controlan, digamos, como nuestro sistema circulatorio, ¿no? Es como si te cortaran el paso del suero a la vena y ellos están en los puntos estratégicos que te permiten controlar perfectamente una población y las zonas de distribución, las carreteras, aeropuertos, aduanas, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poquito fueron consolidando de manera que pues tenemos este régimen y ya cambió, o sea, ya no hay esperanza, o sea, esto ya es consumatum est, ¿no? ¿En qué se diferencian? Pues en que la presidenta Claudia trata de pues distanciarse, por ejemplo, en temas de energía limpia, y decir que se va a invertir en la transición energética, pero mira, es que hasta no ver, no creer, no hay beneficio de la duda, ¿no? Por un lado dice que habrá inversión en energías limpias y que se apoyará la transición energética, pero por otro lado ayer se votó en la Cámara de Diputados una reforma que regresa a las empresas productivas, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, al esquema que teníamos en el siglo pasado, de ser empresas paraestatales en las reformas del periodo, digamos, que ellos llaman neoliberal, que pues tampoco, pero un periodo donde México se globalizó y se empezó a transformar en el sentido de una senda de crecimiento positivo. Esas empresas pasaron a ser empresas productivas del Estado. Entonces sus objetivos eran de rentabilidad, de modernización, de ir con los tiempos, ¿no? En un tema de, por ejemplo, de transformación energética. Ayer se votó que regresan a lo que teníamos en 1960, 1970, empresas paraestatales, que ya no tienen la obligación, por cómo está configurada la reforma, ya no están obligadas a la inversión en energía limpia. O sea, entonces, ahí cómo va a ser el arreglo, ¿no? Si ya el Estado ya se libera o se limpia de esa obligación, que están violando los acuerdos de París, pues lo mismo estamos violando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con Asia Pacífico, el TPP, con Europa. Estamos en violación de un montón de tratados. ¿Qué va a pasar con esos tratados? Pues bueno, ahí en las siguientes intervenciones lo vamos a discutir con el tema de China, por ejemplo, ¿no? También puse como punto a diferencia estas ideas de propuestas verdes, de energías verdes, pero igual se contradice porque, por ejemplo, al mismo tiempo de que propone, cuando Sheinbaum tomó la presidencia, hicieron todas estas ceremonias populistas, entonces tomó el bastón de mando y habló en el Zócalo, que es nuestra plaza principal, y dio 100 puntos acerca de su gobierno. Como es la primera presidenta, enfatizó que fuera presidenta con A, y que hubiera bomberas, ingenieras y no sé qué tanto, privilegiando a la letra A, una cosa completamente aberrante. Pero bueno, como está muy inspirada en esto de la onda de ser mujer, puso en el templete en el que estaba a un montón de mujeres indígenas y a los gobernadores abajo. Una diferencia aparentemente, pero nada más está configurándose esta oligarquía, ¿no? O esta tiranía, porque pone a las mujeres indígenas para mostrar que está a favor, pero hay, justamente, hoy pasó, donde hay 10 municipios que son prioritarios en cuanto a seguridad nacional. Tenemos un mes en guerra entre los del cártel de Sinaloa que están a favor del Chapo y los que están con el Mayo, que son los Mayitos. Van oficialmente como 200 muertos. Y eso sí, las mujeres están ahí en el templete, pero pues en realidad no se hace nada. Entonces, no hay como mayor diferencia más que exaltar estas ideas de la Agenda 2035, 2045, que ya cambió, pero, pero no, lo que se hace es justamente lo que decía Mariana, se sigue con todos estos vicios y se está configurando con todas las maneras viciosas del gobierno, ¿no? Que Platón decía, que son la oligarquía, la tiranía y democracia. Que la timocracia es cuando los virtuosos, que eran como los del ejército, reemplazan este valor, pero cuando reemplazan estos valores de honestidad, virtud, y se empiezan a tomar por valores de poder y riqueza. Eso ya está. Los militares están controlando absolutamente todo. Y algo muy grave es que la gente piensa que eso está bien. O sea, creo que no se han enterado que los únicos que pueden dar golpe de estado son los militares,
porque los militares justamente están en la milicia para defender los países, no para jugar a los avioncitos o a los trenecitos. Entonces, al darles todo este poder, pues está creando una democracia, ¿no? Pero se crea esta desigualdad y todas estas tensiones donde hay una división tremenda dentro del tejido social mexicano, ¿no? Hay una democracia corrupta, que es lo que decía Mariana, donde misteriosamente eh, pasan emergencias o extorsionan a las personas. Y algo muy delicado es que el poder, o sea, la división de poderes desde que empezó esta división de poderes con la Revolución Francesa, pues es justamente, y luego, bueno, se perfecciona, ¿no? Con los federalistas en Estados Unidos, pero es justamente que nadie abuse de este poder y no caer en estas formas viciosas de gobierno. Entonces, estamos en una tiranía que está perfectamente configurada porque en las dos cámaras están las mayorías calificadas y 27 estados pueden cambiar la constitución como ellos quieran. Por el otro lado, al desaparecer el poder judicial, la gente piensa que el poder judicial son los policías. Los policías dependen del poder ejecutivo. Lo delicado de la reforma judicial es que hoy salió justamente el número de jueces y magistrados por los que se va a votar. Son 898, 899. Si no se prepara el grueso de la población para elegir al presidente y no saben o sea, una de las propuestas de los tres partidos que hay, de los tres principales, ¿cómo van a elegir 890 y tantas personas? Es completamente irrisorio, o sea, la toma del poder judicial es de risa. Y algo que han hecho, que en lo que se parecen Sheinbaum y AMLO, AMLO lo hizo básicamente el último mes, pero a mí me causaba mucha gracia, en especial siendo maestra, porque se paran en el templete y a ver, alcen la mano quién está a favor de la reforma judicial. Y ahí están las personas alzando la mano, o quién está a favor de la milicia, quién está a favor de tal. Y las personas alzan la mano, entonces dicen, ven, el pueblo lo quiere. Es una manera bastante macabra de decir que el pueblo quiere algo, porque yo vivo en el centro de la ciudad, más o menos. Hasta donde yo vivo llegan los camiones de las personas acarreadas y me toca ver cómo les pagan. Entonces es frustrante ver esta oligarquía y esta tiranía. Y es bastante frustrante cómo el tirano, eh, nuestro mesías tropical, AMLO, en este caso Sheinbaum, está imponiendo su voluntad personal y están utilizando todo lo malo, ¿no? O sea, la violencia y el engaño para mantener el control y al final de cuentas enriquecerse ellos a costa pues, de las demás personas del pueblo. Hablo de pueblo como elemento del Estado, del pueblo de México. Y no puede operar, por lo que decía Joana, ¿no? No es posible votar por 800 cargos en un distrito de jueces. Y se hizo un simulacro y se tardó una persona en votar 4 horas. Entonces, todo está fraguado, esta reforma está fraguada para elegir supuestamente desde el pueblo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, todos los cargos a nivel federal y en cortes estatales. Entonces, son miles y miles de cargos. Todo está fraguado para que quienes elijan a esos candidatos sean los del partido Morena, porque una lista la va a proponer el Ejecutivo, otra la va a proponer el Legislativo, que ya está cooptado por Morena. Por lo tanto, esas listas ya van a ir ahí quienes sean afines a Morena. Y no va a haber participación porque nadie va a estar ahí formado 4 horas para votar por jueces que no saben ni quiénes son, ni qué hacen, ni nada. Otra cosa, la reforma dice que van a entrar por tómbola y basta haber sido abogado con 8 de promedio y tener muchas ganas y una carta de tu vecino para que puedas concursar. Y reforman creando un instituto de la disciplina judicial, que en lo que se va a convertir es en guillotina, porque aquel juez que no se alinea a los intereses del poder hegemónico, pues le aplican la disciplina judicial. Entonces, todo este entramado que hicieron institucional lo que hace es reforzar el pacto que tiene el partido Morena y el grupo del poder con el crimen organizado. Porque estos últimos 6 años lo que se vio de manera todos lo vivimos, pero es difícil demostrarlo con documentos, grabaciones directas entre el gobierno y el crimen organizado,
pero lo vivimos, cómo el crimen organizado es dueño y señor de los territorios, del cobro de derecho de piso, del tráfico de personas, de los asesinatos impunes. Y eso lo que viene es a reforzar y a dar más evidencia de ese pacto. ¿Tú me ayudas a ganar elecciones? Que fue lo que pasó el 2 de junio, ¿no? Muchas zonas donde se votó bajo la coacción del narcotráfico y del crimen organizado. Tú me ayudas a ganar elecciones y yo te dejo hacer tu actividad ilícita. Y entonces ahora, ¿quiénes van a poner en las listas a los jueces? Pues los narcos. Entonces, ya controlamos el territorio, ya controlamos a los poderes municipales, estatales, pues ahora vamos a controlar a los jueces también. Bueno, un poco ya hemos hablado sobre la parte de la reforma del Poder Judicial, ¿no? Y algo que mencionabas tú también, Joa, que es esta, esta como énfasis en ser mujer y que ella decía, entonces ahora sí va a ser el tiempo de las mujeres. Y fue una parte importante por la que yo decidí hacer este podcast de esta forma, con dos mujeres mexicanas, para que justamente veamos que realmente los desafíos socioeconómicos y políticos que existen actualmente en México, creo que no dejan mucha oportunidad a las mujeres, ¿no? Como al resto, pero que realmente el tiempo de las mujeres va más allá de que una presidenta gobierne. Pero bueno, avanzando un poquito con la parte económica actual en México y toda esta ola de inversión de industrial china como para abrirse las puertas hacia Estados Unidos, ¿cuál creen que es ustedes la posición de Sheinbaum por un lado? ¿Qué se espera a partir de eso? ¿Cuáles pueden ser las implicaciones? Y, digamos, nacionales por un lado y por otro lado geopolíticas debido a Estados Unidos. Pues mira, yo no he estudiado mucho el tema de cómo están las relaciones México y China, pero lo que sí he estudiado, bueno, lo que sí he revisado es muy claramente el gobierno de López Obrador y el de Sheinbaum, porque Sheinbaum es una repetición, es una calca de López Obrador. Es un gobierno que hace buenas amistades con gobiernos dictatoriales. Son buenos amigos de Rusia, son muy buenos amigos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y de China, ¿no? Porque están como en su liga, son parte de su liga y nunca se pronuncian en favor de, bueno, nunca censuran, protestan ni se quejan por la invasión rusa de a Ucrania, que el rey de España nos pida perdón, o sea, es un ataque diplomático con algunas cosas muy absurdas como lo del perdón, pero es una manera de decir, no estamos con Occidente, estamos con el grupo BRICS o el eje Rusia-China, ¿no? Probablemente especulando es una manera de que no les importa que la reforma judicial y todas eh, la desinversión y las malas decisiones, por ejemplo, en la producción y distribución de energía eléctrica y todos esos elementos que te hacen competitivo para el TEMEC, ¿no? Para efectos del Trato de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la famosa relocalización de empresas, el nearshoring, que supuestamente es como la salvación que están esperando para que aquí no pase nada, ¿no? Y siga habiendo inversión y empleo y tal, cosa que no va a ocurrir. Probablemente su apuesta es, bueno, si Estados Unidos nos saca del Tratado de Libre Comercio porque lo estamos violando no ahorita con la reforma judicial, desde López Obrador hay varios paneles en camino. Si nos sacan, bueno, pues tenemos el equipo BRICS, ¿no? Que a lo mejor les abrimos la puerta para invertir, nada más que, bueno, pues ya si nos ponemos a ver de qué equipo vamos a hacer, pues no nos quejemos de las consecuencias de tener esos socios comerciales, ¿no? Que no van a negociar como puedes negociar con los países democráticos y negociar mejores condiciones para tu país en términos de empleo, cambio climático, lo que sea. Acá, pues no vas a ni siquiera a lo mejor a negociar, te van a decir, esto es lo que hay y si te parece, ¿no? Entonces, a lo mejor en su mente peregrina de este gobierno, que es bastante incompetente y mediocre, porque todo lo hacen sin estudios técnicos, sin especialistas, todo es así como se me ocurre, voy a hacer un tren aquí, voy a hacer un aeropuerto allá donde no se puede, donde nadie va, donde no hay conectividad, todo lo hacen así de manera mediocre, ¿no? Y sin estudios técnicos,
probablemente en esa mente peregrina que tiene este gobierno es, pues si nos sacan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues nos vamos con China. Puede ser que sea su pensamiento. En algún momento, hace no mucho, cuando varios países intentaron entrar a los BRIC, México fue invitado y aceptaron. Y la cosa fue que no podían entrar bueno, a esto de los BRICS porque tenemos el TEMEC. Es contradictorio. Entonces, o sea, la apertura que tiene Sheinbaum o la 4T, vamos a ponerlo así, hacia la inversión china en sectores estratégicos, obviamente, es bastante obvia. Por ejemplo, aquí tenemos unos coches que se llaman BYD, Build Your Dreams. Yo no conocía como coches eléctricos, me encantan los carros, mi novio vino que vive en Estados Unidos y estaba muy emocionado por probarlos porque en Estados Unidos no hay esos carros. Y yo así de, oye, ¿y por qué no hay de esos carros? Porque el Build Your Dreams pues me suena bastante americano, ¿no? Y bueno, no están allá porque son carros chinos, justamente. Hay una red flag que yo vi ayer en el discurso que hicieron Trump y Kamala acerca de hacia los latinos, fue justamente que Trump dijo, tengo toda la intención de negociar el TEMEC. Eso es como México, be careful, porque justamente el TEMEC lo negociaron Peña Nieto AMLO, Trump y Trudeau. Entonces, eso es como pon atención. Y hoy, justamente, el embajador que se llama Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, iba a Palacio Nacional muy seguido. Cuando empieza este problema de la reforma judicial, AMLO no decide romper relaciones con Estados Unidos, pero decide suspenderlas con la embajada, básicamente con su gobierno, o bueno, con el gobierno, con el gobierno americano. Y el embajador ya no va más a Estados Unidos. Llega Jill Biden y no va nadie por ella más que el embajador. Eso se me hizo algo bastante grosero, eh, porque pues la señora es una señora grande, ¿no? Es la primera dama de un país. Eh, Además, otra cosa que es muy importante, además de la renegociación del TEMEC, que ya está propuesta, la grosería de no ir por las personas eh, para la toma de propuesta, es que hoy en la mañana Sheinbaum dijo en estas conferencias mañaneras que Ken Salazar, el embajador, se puede ir olvidando de ir a Palacio Nacional como cada vez que quiera, que para eso está la Cancillería. Entonces, es una manera muy polite de mostrar distanciamiento hacia las ideas de libre mercado y acercarse más hasta esta onda, pues, de los BRIC. En términos del modelo económico de este gobierno, bueno, ya sabemos que cambiaron el régimen y concentraron el poder, ¿no? En términos políticos. En términos económicos es raro, porque una parte es estatizar otra vez cosas, ¿no? La electricidad, la producción de energéticos. Por otro lado, es este capitalismo de cuates que México siempre ha tenido. México nunca ha sido una economía de mercado pura, o sea, avanzada en ese sentido, ni neoliberal, porque siempre hemos vivido en un capitalismo de cuates, ¿no? El crony capitalism de Stiglitz. Ese no solo regresó, sino que se exacerbó. Las fortunas más de los empresarios más ricos de México se duplicaron y triplicaron en el sexenio de López Obrador. Entonces se ve claramente que el capitalismo de cuentas no solo regresó, sino que se magnificó, ¿no? Ampliándose pues la desigualdad porque hay más monopolio, menos competencia, entonces habrá una brecha de desigualdad muy grande en los siguientes años, además de todo lo de salud y todo que ya platicamos. Entonces, en términos económicos, no se ve claramente así como un socialismo donde el Estado hace todo, pero sí una combinación de estatización con cuates, de este capitalismo de cuates, donde hacemos negocios, no importa el poder judicial y todo, aquí nos ponemos de acuerdo en corrupción y en todo, ¿no? O sea, en qué vas a hacer, pero además de a cuánto nos toca el moche. Entonces, ese es el modelito que les gusta y que les funcionó este último sexenio y que probablemente es el que van a seguir implementando, peleándose con el principal socio comercial de México, que no tiene ni idea de la dimensión que es el intercambio comercial que tenemos de más de 700,000 millones de dólares anuales, donde dependen del tratado más de 10 millones de empleos directos
Yo no veo de qué manera otro país pudiera sustituir ese flujo, ¿no? Ese dinamismo. Pero ese es un tema que quería tocar con esto. Pienso que este régimen no le importa tanto que todos seamos pobres. Creo que no les preocupa que haya desinversión, salida de empresas, desempleo y todo. O sea, yo te mantengo, si yo te doy tus 3,000 pesitos, yo te doy tus 5,000 pesitos ahí para que me sobrevivas y realmente no está en su plan económico que haya prosperidad. Aunque ellos ya a todo le llaman bienestar, farmacia del bienestar, aeropuerto del bienestar, carretera del bienestar, todo se llama el bienestar. Creo que en el fondo, en su proyecto, lo que lo que más les permite continuar en el poder y consolidar poder es que la gente no tenga bienestar. Creo que quieren que todos seamos mediocres, abajo, pobres, unos muy, 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 muy ricos que son muy amigos del presidente o la presidenta, y de esa manera controlas, ¿no? Controlas, controlas, controlas. Entonces creo que en el tema de la perspectiva económica, pues es eso, o sea, ¿qué importa que todos sean pobres? Lo mismo no les importan los muertos, porque pues son bajas necesarias para la revolución. Eso lo dijo hoy en la mañana el consejero de la Judicatura Federal, que 3,500 trabajadores van a ir a la calle así con la reforma y les van a quitar sus fideicomisos donde tenían su ahorro de toda la vida, etcétera. Y dijo, no importa, esto es una revolución, en la revolución hay quienes tienen que inmolarse. Y si ellos se van a inmolar, pues ellos son los que les toca. Entonces, te fijas, en su mente está como que ¿qué importa? O sea, el poder es lo que importa. Esta economía extraña del capitalismo de compadres, aquí ni siquiera es de compadres. Está súper comprobado que el hijo de AMLO es quien hace todos estos negocios, como el del aeropuerto, como el Tren Maya, donde talaron un montón de cosas. Y hay grabaciones donde se escucha que dice, sí, vamos a poner cosas de más vías, de menos calidad, y no importa que la gente se muera. Pero claro, esas grabaciones son alteradas por los neoliberales, ¿no? AMLO es muy famoso, o no sé si sea tan famoso, pero literalmente dijo, queremos gente pobre, porque la gente pobre vota por nosotros, y entre más pobres, más votos. Literal lo dicen, y la gente sigue votando por ellos cuando lo único que están haciendo es empobreciendo al país. Y el otro factor de la que viene aquí, bueno, es el de los medios de comunicación. Eso ya se acabó. Con Sheinbaum, con López Obrador vimos 6 años de ataques a medios críticos, pero eran solamente como ataques, uno que corrían por ahí, otro que corrían por allá, pero se veía lento y entonces como que no se notaba. Pero ahorita sí ya es claro, o sea, todos los medios masivos de comunicación, la televisión abierta y la radio, ya están sometidos al régimen, ¿no? Hubo un despido masivo de columnistas, periodistas de la televisión abierta, se cuentan aproximadamente 30, ¿no? Nada más del 1 de octubre a ahorita. Un crítico de la gobernadora de Baja California que corrieron en vivo en su programa por criticar a la gobernadora. Ahí fue el director del canal y dijo, hoy es tu último día. Entonces, eso ya se acabó. O sea, lo que queda todavía es YouTube, Twitter y podcasts así como estos y ya, ¿no? Pero, pero la mayoría de la población pues no ve podcast y no ve programas en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se acabó. Los medios de comunicación escritos y hablados y todo están completamente sometidos ya. Ese cuarto poder, que es la prensa, ya desapareció también. Y por eso es que no les importa nada de la inseguridad, ¿no? Respecto, por ejemplo, del asesinato del alcalde de Guerrero que decapitaron y que es una clara instrucción a la presidenta, ¿no? De aquí mandamos nosotros y si no gobierna Morena y no se pone de acuerdo con nosotros, se muere, ¿no? Y es un acto terrorista, ¿no? Haberlo matado y no solo matado, sino dejando su cabeza así como trofeo arriba de su cofre. Esto es una manera de infundir terror y decir aquí se gobierna así, ¿no? Si eres de Morena, vives, si eres de la oposición y no te pones de acuerdo o no nos caes bien, mueres. Eso justamente es algo interesante en México, no sé si es la palabra, pero sí para estudio, en el sentido de que, por ejemplo, tienes otros narcoestados en América Latina en donde efectivamente cuando han hecho las negociaciones, la violencia se ha calmado.
Yo considero, y ustedes me dirán, que tiene mucho que ver también por la gran cantidad de organizaciones criminales que existen en México, ¿no? Que no es como tú pactas con los que son dueños del país o con los dos, tres mafias grandes del país, sino que son una serie de organizaciones y obviamente o se pelean contra el Estado, o se pelean entre ellas, o incluso el hecho de pactar con el Estado te puede hacer pelearte con las otras, ¿no? Entonces, no sé si tendrá que ver con eso, pero es algo que realmente amerita análisis en el sentido de que están, las muertes han aumentado. em, Estos casos, como justamente el que mencionabas de este alcalde, se ha vuelto ya un tema de terrorismo. Y ahí un poquito, Joana, si nos quieres ayudar a profundizar quizás en el tema, están habiendo estos problemas en medios. ¿Qué tanta cobertura, qué tanto interés se le está dando a todos estos temas, por un lado? Y por el otro lado, entonces, qué se avisora en el próximo tiempo con respecto al tema seguridad? Y yo creo que podemos también ya conversar un poco del tema. em, y esto entonces va a generar más migración. ¿Qué se espera con eso? Como caso de estudio en nuestro país es complejo y es muy interesante, pero al descuidar la seguridad hace 6 años, básicamente la seguridad es el único trabajo que tiene, o el trabajo principal, ¿no? Que tiene el Estado. Entonces, al no estar seguros, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues que fomentas la corrupción, fomentas el empleo informal y la pobreza. Entonces, son como problemas en sí mismo complejos, pero al final de cuentas todos se relacionan por la inseguridad. Por ejemplo, ahora con Sheinbaum, el primer fin de semana de su sexenio, que fue el fin de semana pasado, hubo 226 homicidios registrados en todo el país. O sea, yo no sé si eso sea digno de irse al récord de Guinness, pero es una cosa bastante caótica. O sea, ¿quién va a estar orgulloso de eso? Y además de esos 26, uno sea un alcalde que lleva 6 días en el cargo y, o sea, es un alcalde que representa a la democracia, es una figura de poder y la manera como lo mataron es una cosa horrorosa, ¿no? O sea, no da permiso a esta posible negociación que se quiera hacer. Otra cosa que creo que pasa es está la inseguridad y están la N cantidad de grupos del narcotráfico, pero también pasa que como problema social, la corrupción y la informalidad, la pobreza, genera todas estas banditas y entonces las personas, las narcotienditas, le decimos acá, ya se sienten el chapo. Entonces, cualquier niño de 15, 16, incluso hasta ha habido en noticias que pasan niños de 12 años que matan personas. Algo que provocó el sexenio de Felipe Calderón fue el desmembramiento del cártel de Sinaloa y de los cárteles más poderosos. Y ahí sí se crearon un montón de organizaciones. Tan solo en Guerrero florecieron más de 50 organizaciones criminales. En Michoacán también había que la familia michoacana, los templarios, tal, ¿no? Entonces, el que Calderón persiguiera a las cabecillas, sí creó como hongos, ¿no? Que salieran muchas organizaciones locales. Pero si algo hizo López Obrador con estos acuerdos, fue reunificar el poder en dos grandes cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y entre los dos controlan el territorio nacional. Y ese es justamente el acuerdo de tú me ayudas a ganar las elecciones presionando, amenazando, no dejando instalar casillas, o coaccionando, ¿no? Y eso pues hubo muchísimo en las pasadas elecciones. Se vio en el 2021 más así entre asesinatos de candidatos y presiones de no instalar casillas, pero ya en la pasada elección, o sea, asesinaron más de 40 candidatos y hubo más de 1,700 casillas que no se pudieron instalar porque el narcotráfico no permitió que se instalaran, ¿no? Porque ahí se sabía que iba a ganar el contrario y no dejaron que se votara. Y eso, pues, de entrada crea, todo este tema de inseguridad crea una migración, no específicamente por condiciones económicas, sino por motivos de desplazamiento, ¿no? Hay todo un éxodo de michoacanos, guerrerenses, hacia la frontera, ¿no? Hacia Estados Unidos y Canadá, y un éxodo impresionante de comunidades chiapanecas
que están migrando a Guatemala. O sea, que es tan insufrible la vida en sus comunidades de la sierra, de los altos, que están emigrando al revés, ¿no? El flujo va hacia el sur. La otra es el control territorial del crimen organizado, es el que controla el flujo migratorio hacia la frontera de Estados Unidos. Entonces, pasas como migrante hondureño, colombiano, del sur, pasas por estos cárteles y buscando, por eso van en caravanas, porque de otra manera eres presa muy fácil de que te maten, te extorsionen, te violen, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la caravana hace como protección. Y pues bueno, el flujo migratorio de los países es muy claro, o sea, están saliendo las personas donde Maduro no lo puedes quitar del poder, ¿no? Entonces, pues Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, con esta presidenta Xiomara, que es más o menos del equipo de estos, ¿no? Muchos de estos gobiernos socialistas o tiranos viven de las remesas que se les envía desde afuera y te empiezas a volver como dependiente de eso y ya no de los impuestos, de una rendición de cuentas de qué sucede. Y creo que eso es un tema que hay que tratar de evitar y que ahora vemos que justamente lo que tú mencionas, ¿no? México se está asemejando a lo que pasó con Argentina en algún momento en el que tuvieron muchísima posibilidad de ser potencia mundial y les llegó el peronismo. Y Venezuela, que tenía un gran potencial también, y les llegó el chavismo. Bueno, nada más para terminar el podcast, recordarles a nuestros seguidores que pueden suscribirse en YouTube, entrar a impunityobserver.com y encontrar más información.